Buenos días, amado hermano, amada hermano, amados familiares, amado amigo, amada amiga de Facebook, Instagram y YouTube. Soy el hermano Elías, vuestro hermano en Cristo Jesús. Continuando con el estudio bíblico de Romanos capítulo 8, ¿verdad? Ninguna condenación, pues, hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Dándole gracias a Dios por este primer día de la semana, día 6 de julio del 2025, ¿verdad? El siglo XXI. Y como siempre la costumbre, nosotros glorificamos a Dios con el capítulo número 1 del Corán Sagrado, ¿verdad? Al-Fatihah. En el nombre de Dios, clemente y misericordioso. Alabanzas a Dios, Señor del universo, el clemente, el misericordioso, poseedor del día del juicio. Nosotros te adoramos e imploramos tu ayuda. Guíanos por el sendero recto, por el sendero de aquellos que colmaste de favores, y no el de quienes merecieron tu ira, ni de los extraviados. Bendito sea Jehová nuestro Dios, porque Él es bueno y para siempre su misericordia, ¿verdad? Damos gracias al Señor nuestro Dios, porque un nuevo mes, el mes séptimo, aleluya, el mes séptimo, ¿verdad? Entonces estamos estudiando Romanos capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la otra vez quedamos, yo creo que ¿dónde quedamos la próxima vez? La última vez yo creo que dijimos el verso 26, mas el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Eso ya en la predicación anterior está. El 20, vamos a verlo, si vamos a repetir el verso 24, ¿verdad? Ahí vamos a comenzar para recapitular el verso 24. Porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, ¿verdad? Porque somos salvos, porque en esperanza somos salvos, ¿verdad? Cuando hablamos esperanza, ¿verdad? Es decir, que nos dan una oportunidad de ser hallados inocentes en la presencia de Dios, ¿verdad? Por la esperanza, por eso dice la fe es la esperanza de recibir lo que la fe es la imagen de las cosas que esperamos, ¿verdad? La imagen de las cosas que esperamos. Es decir, que todavía no la hemos recibido, ¿verdad? Por eso Pablo viene y dice que en esperanza somos salvos. ¿Por qué en esperanza y no como literalmente, ¿verdad? Algunos de nosotros entendemos, creemos y confiamos que cuando leemos cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo. O cuando se le acepta a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador personal y serás salvo, pues da la impresión como que si verdaderamente ya es una cosa hecha, ¿verdad? Pero el Maestro de Nazaret nos dice, ¿verdad?, que el que perseverare hasta el fin, ¿verdad? Así es que también se lo dice a los 70, ¿verdad? Y nos pone la meta que nosotros, los creyentes, debemos de vislumbrar, ¿verdad? Como es que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Si nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, entonces nuestra esperanza es cumplida, ¿verdad? Porque el Señor nos dice que nos alegremos que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Porque al estar nuestro nombre inscrito en el libro de la vida, ¿verdad?, entonces nosotros nos hacemos merecedores del galardón que Pablo nos habla, nos anima, ¿verdad?, de proceder de tal manera hasta que alcancéis el galardón. Y ese galardón es la vida eterna, ¿verdad?, en la que estaremos con Dios, en la que estaremos en el paraíso, ¿verdad?, en la que nosotros vamos a conocer el paraíso en que cuando Dios lo creó y puso a Adán, ¿verdad?, y a Eva, ¿verdad? Entonces, qué cosa gloriosa, maravillosa será esa de verla, eso que Dios lo ocultó. Aleluya, ¿verdad? Entonces, dice, entonces Pablo nos dice, ¿verdad?, en el verso 24, porque en esperanza somos salvos, ¿verdad? Entonces, si vienen en esperanza, es decir, que tenemos que hacer el grado, igual como se le dijo al pueblo de Israel, ¿verdad? Para que vivas en los mandamientos de Jehová tu Dios y Jehová tu Dios te bendiga. O sea, nos dará la bendición. Si nosotros somos fieles viviendo, poniendo por obra los mandamientos de Dios, entonces nos hacemos merecederos de la bendición de Dios, ¿verdad? Benditos somos al salir, bendito al entrar, bendito nuestro canastillo, ¿verdad? Bendito nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, porque en esperanza somos salvos. No es que ya lo hemos recibido, como se lee en la siguiente línea. Mas la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Qué es lo que nos quiere decir Pablo a nosotros? La esperanza que se ve no es esperanza. Es decir, que yo tome literalmente, que yo piense literalmente que porque estoy metido en una congregación todos los días que la congregación decide reunirse, que porque si la congregación dice tienes que pagar tus diezmos porque es bendición de Dios y vos venís a pagar por recibir la bendición de Dios, pues eso es lo que te hacen creer a vos, ¿verdad? Por eso Pablo dice, porque en esperanza somos salvos. Es decir, Dios nos da la oportunidad, primero, de que la maldición se detenga, ¿verdad? Y digo que la maldición se detenga porque he hablado que en la tierra solo hay dos cosas, la bendición y la maldición. Eso es palabra de Dios. Ahora, la palabra, el concepto que el hombre la recibe es la buena suerte y la mala suerte. El hombre cuando le sale bien la cosa dice, oh, es que tuve buena suerte.
Y cuando le salen malas, es que tengo mala suerte, nada me sale bien. Pero en sí es Dios quien nos da, ¿verdad? Por eso Él dice, hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, ¿verdad? O sea, pero la salvación de nuestra alma, Dios nos pone a nosotros a escoger si queremos luchar por la salvación de nuestra alma o no queremos luchar por la salvación de nuestra alma. Y vivimos como el resto del hombre que no tiene temor de Dios y vive buscando la alegría, y vive buscando la paz, vive buscando la provisión de bienes materiales, vive buscando deseando tener dinero, deseando tener esto, deseando tener lo otro, y siempre estamos deseando, ¿verdad? Pero la salvación todavía no ha sido hecha. ¿Por qué razón? Porque dice, se le ha dado al hombre que muera una sola vez y después el juicio. O sea, ¿cómo nosotros vamos a estar salvos si primeramente tenemos que morir? Y luego de morir vamos a ser resucitados. Y luego de la resurrección viene el rendimiento de cuentas, como lo dice el Corán Sagrado. El rendimiento de cuentas, ¿verdad? El juicio final. Entonces, hasta en ese momento nosotros sabremos si hemos hecho el grado de recibir la promesa de Dios, que es la vida eterna, para que se cumpla la promesa del Maestro que dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde vosotros estéis, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Esa es la promesa que nos dio el Señor, ¿verdad? Entonces, el verso 24, porque en esperanza somos salvos. Mas la esperanza que se ve no es esperanza. Para que nosotros podamos entender esa expresión, la esperanza que se ve, son las diferentes doctrinas erróneas que es enseñado a aquellos que ya han aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador personal, ¿verdad? Y se han dividido en grupos, y como decía en la predicación del Corán Sagrado, cada grupo tiene sus maneras, sus propias leyes, ¿verdad? Que según ellos se adaptan a las leyes de Dios, ¿verdad? Entre estas doctrinas erróneas es la que se habla, que dicen salvo, siempre salvo. Esa expresión salvo, siempre salvo, es la persona que cree, que piensa que ya el Señor Jesús murió por sus errores pasados. Que por eso dice, no me acordaré más de tus pecados, en la profundidad del mar los echaré. Entonces, la persona salvo, siempre salvo, cree que ya Dios, el Maestro, murió por esos pecados, ¿verdad? Luego dice, por los pecados presentes, es decir, que se siente en la libertad de pecar, y como ya aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador personal, o porque como ya Dios vino en carne, y como la expresión que usamos nosotros, bueno, él ya se hizo humano y Él sabe que somos débiles, ¿verdad? Esa es la manera que pensamos nosotros. Entonces creemos que vamos a tener esa inmunidad de no ser hallados pecadores, ¿verdad? Entonces, luego la otra es que el que cree en la doctrina salvo, siempre salvo, es aquella persona que dice que ya Jesús murió
por sus pecados futuros, ¿verdad? Cuando no es así. Viene el maestro de Nazaret, nos muestra el enemigo número uno de nosotros. Muchos hemos sido enseñados, ¿verdad?, que el diablo es el enemigo número uno de nosotros. Y no es así. Porque en Job nosotros podemos leer que Satanás pedía permiso a Dios para hacer algo. Y si Dios se lo permitía, pues lo hacía. Esa es la razón que Satanás no tiene poder en nosotros, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, porque el Señor Jesús nos dio poder para reprender a los espíritus inmundos. Y nosotros solo decimos: Jehová te reprenda, Satán, vete de aquí. Y se va, obedece, porque Dios nos ha dado poder. Pero acerca de la salvación de nuestras almas, dice, Pablo viene y dice, mas la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Por qué va a ser esperanza? Dice Pablo. Si yo ya creo que yo ya estoy salvo y no necesito en ninguna manera velar o luchar por la salvación de mi alma. Pero ¿a quién voy a escuchar? ¿Al hombre que me dice ya estás salvo? ¿O al maestro que te dice, el maestro de Nazaret, que te dice que la lucha de la carne contra el espíritu? A la verdad, la carne es débil, dice el maestro. Aunque él usa esa expresión, es débil, no nos está dando a nosotros, ¿verdad?, autoridad de vivir en la carne. Porque hemos leído a través de Romanos capítulo 8 que viviendo en la carne nos hacemos enemigos de Dios. Entonces, al vivir en la carne y hacernos enemigos de Dios, entonces lo que dice Pablo, que el verso 24, más la esperanza que se ve no es esperanza. Es decir, tener yo la convicción que cuando yo muero voy directo al cielo. Eso es lo que Pablo nos quiere decir, que la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Por qué? Porque la primera que dice, más en esperanza somos salvos. ¿Ve? Pero luego dice, más la esperanza que se ve, es decir, la manera que nos comportamos, la manera que hablamos, la manera que pensamos, creyendo que estamos glorificando el nombre de Dios, y nos damos cuenta que nos estamos glorificando a nosotros mismos. Y nosotros mismos nos decimos, yo ya voy para el cielo. Eso es lo que quiere decir Pablo aquí, en la que dice, más la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Por qué? Porque ya está hecho. Yo ya creo en mi corazón de que yo estoy salvo y que no debo de rendir a Dios ninguna cuenta porque Él ya murió por mí. Mas no sabemos, ¿verdad?, que el nuevo pacto es por medio de la valoración del sacrificio que el Señor Jesús hizo, el sacrificio, los golpes que recibió, las patadas que recibió, las jaladas de pelo que recibió, las burlas que recibió. Nosotros tenemos que valorar eso. Y cuando nosotros pecamos contra Dios, el dolor se debe mostrar en nuestro corazón de pedir, de haber pecado contra Dios, y comenzar a gemir en la presencia de Dios para que nos perdone, ¿verdad? Entonces, eso es el fruto el fruto de arrepentimiento. Pero Juan nos dice hacer frutos dignos, es decir,
que aunque yo ahorita le dije, Señor, te pequé contra ti, perdóname, va a venir otro momento en X día, ¿verdad? Que de nuevo viene a nosotros la tentación. Y si nuestro arrepentimiento fue sincero, pues nosotros lo evadiremos, ¿verdad? Y si nosotros no caemos a la tentación, entonces quiere decir que hemos hecho frutos dignos de arrepentimiento, es decir, que fue verdadera mi sentir al pedirle perdón a Dios y al reconocerme que había pecado contra Dios, ¿verdad? Entonces, la esperanza que se ve no es esperanza si ya estoy salvo, pero esa es la doctrina falsa, salvo siempre salvo. Porque viene el maestro, ¿verdad? Hablándole a los discípulos, les dice, velad para que no entréis en tentación. Velad. Porque no sabéis a qué hora ha de venir. Cuando el maestro de Nazaret nos dice velad porque no sabéis a qué hora ha de venir, es decir, que la muerte nos puede a nosotros encontrar en cualquier instante, en cualquier momento de nuestras vidas, ¿verdad? Mas el amor de Dios se hace manifiesto si nosotros nos permite contemplar el amanecer. El amor de Dios para con nosotros nos permite, ¿verdad? Porque Él dice, yo no quiero la muerte del hombre, sino que se vuelva de su mal camino. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ¿verdad? Entonces el verso 24, más la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Entonces, es decir, si voy a creer que estás salvo, pues este es tu pensar. Aunque vos digas, yo ya estoy salvo, eso no quiere decir que Dios también te considera que estás salvo. ¿Ah? Porque de otra manera, si ya estuvieras salvo, el maestro de Nazaret no te dice, no te hace la advertencia. Temed. No te hace la advertencia. No temáis al que mata el cuerpo porque nada más puede hacer. Es decir, que otro ser humano viene y derrama la sangre de otro ser humano. No temáis al que mata el cuerpo. Mas algunos de nosotros cuando nos vemos amenazados de que el otro tiene en su mano nos puede quitar la vida en un instante, ¿verdad? En un segundo. Entonces ese terror, ese miedo a que el no querer morir, ¿verdad? Mas el miedo no es el no querer morir, sino que el miedo es que el espíritu nuestro sabe que una vez pasando la línea de la vida y de la muerte, no hay ninguna esperanza para nosotros. Por eso el maestro viene y dice, temed al que mata el cuerpo y el alma juntamente en el infierno, ¿verdad? Entonces, pero la persona que cree esa falsa doctrina dice que ya estás salvo. Entonces, más nosotros que creemos que somos salvos en esperanza, tenemos que esperar la redención de nuestra mente, de nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué esperarlo? Es decir, ¿para qué me voy a molestar en buscando la santificación? ¿Para qué me voy a molestar en obedeciendo los mandamientos de Dios? Si ya Dios murió por mí y me dijo que si yo lo aceptaba ya era salvo, ¿verdad? Pero lo que no entienden es como dice Pablo al principio, porque en esperanza somos salvos. Es decir, tenemos que hacer el grado para recibir nuestro galardón, ¿verdad? Así como el estudiante se esfuerza, estudia y se siente orgulloso de que cuando hace el examen recibe buenos grados, se siente feliz, contento, así también nosotros nos sentiremos felices y contentos
cuando oigamos la voz del Maestro que nos dice: venid benditos de mi Padre, entrad al gozo de vuestro Señor, ¿verdad? Entonces, el verso 25, empero, si lo que no vemos esperamos por paciencia, esperamos. Pero si lo que no vemos, ¿verdad? ¿Cuál es lo que no vemos? Es la salvación. Pero si lo que no vemos esperamos, ¿verdad? Porque el 25, pero si lo que no vemos esperamos, la fe es la imagen de las cosas que esperamos, la convicción de lo que ha de ser, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos mantenemos luchando contra nuestra carne, contra a dominar. El domingo pasado dije que el vínculo entre el vínculo de la paz es el amor, ¿verdad? Y el vínculo entre la carne y el espíritu es el dominio propio. Porque cuando tenemos dominio propio, es decir, que sabemos discernir entre lo santo y lo profano, lo que agrada a Dios y lo que no agrada, apartando todo sentir personal mío, decir yo es así, no es así. Porque el Maestro le dijo a sus discípulos: velad, porque no sabéis a qué hora va a venir, si al canto del gallo, si por la tarde, por el anochecer, al amanecer. Y luego viene y dice: a lo que a vosotros os digo, a todo les digo, velad. Entonces nosotros tenemos que estar nosotros debemos estar siempre velando, ¿verdad? Porque, para que dice Pablo, para que nos presentemos delante de Dios como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Por ejemplo, muchos de los que dicen: ya voy al cielo, ya voy para acá, ya morí, ya voy al cielo. Vemos aquí, este hombre, Jimmy Swaggart, era un predicador. Y los hombres, por su predicación dinámica, se ganó el respeto y decían: es un siervo de Dios. Pero luego cayó de la gracia. No lo juzgué, ¿verdad? Cayó de la gracia. Y después no se supo cuál fue su vida o cómo vivía su vida, ¿verdad? En la libertad que Dios le da a cada ser, hasta que apareció la noticia que había fallecido, ¿verdad? Entonces, conforme a su predicación, muchos le escucharon su predicación y se convirtieron. No sabemos cuántos de los que se convirtieron de su predicación, ¿verdad? Pues todavía están vivos en los tiempos de hoy, ¿verdad? Pero Pablo viene y nos dice: habiendo yo salvado a muchos, al final venga a ser reprobado. ¿Por qué? Porque la salvación la obtendremos en la sentencia. En la sentencia que el Eterno dará a nosotros. Por eso Él nos dice: y yo daré el pago a cada uno según su obra. Entonces yo platicaba con mi mamá, que él ya está en el cielo. Le digo: mamá, no, Él no está en el cielo, porque nosotros no lo sabemos, primero. Y segundo, le digo, debemos de pasar el juicio, ¿verdad? Y eso es
el Corán Sagrado dice que ese momento, dice, es un día que no se puede, no va a faltar, sino que es una realidad. Entonces, el verso 25, pero si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos, ¿verdad? Y esa fue, en mi ignorancia, Jehová me reprende, ¿verdad? Digo, de que por cuanto los hijos de Israel clamaban a Dios y no miraban que sus peticiones eran contestadas, igual como en los hermanos cristianos que dice, oh, Dios no me escucha, ¿verdad? Pero el Maestro de Nazaret nos da siempre la salida y nos dice, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. ¿Ve? Una de la razón porque el Maestro nos dice en vuestra paciencia, y yo digo que esa es la llave que Dios nos da para alcanzar el triunfo al final de los tiempos, ¿verdad? La paciencia. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Porque vemos aquí que la paciencia es un fruto espiritual. La carne se desespera, lo quiere todo rápido, lo quiere al instante, al momento. Cada uno de nosotros quisiéramos hacer realidad esa fábula que miramos, ¿verdad? En las televisiones y esas cosas que por arte de magia alguien truena los dedos y ¡shum!, aparecen las cosas. O viene el mago y mueve la varita y viene ¡shum!, y se materializan las cosas, ¿verdad? Pero no así en el mundo espiritual. Como nosotros debemos de luchar, de someter la carne al espíritu, Dios nos dice que la paciencia. ¿Por qué Dios nos dice que la paciencia? Porque la paciencia nos va a llevar a fortalecer la fe. La paciencia nos va a llevar a consolidar nuestra confianza en Dios. Y la paciencia nos va a llevar a la convicción de lo que leemos en la palabra de Dios. Yo soy vuestro Dios, vuestro escudo, vuestra fortaleza. Aleluya. Entonces, si mientras somos pacientes, nosotros agradamos a Dios. ¿Por qué? Porque si contrarrestamos el fruto de la carne de la ansiedad, venimos a dominar la carne a través de la paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia nos va a dar confianza. ¿Confianza en quién? ¿En quién? En el Eterno. Que sus promesas son verdaderas. Nos va a dar confianza en qué? En que saldremos vencedores. Esperando en el Eterno. Entonces viene y nos da esa confianza, ¿verdad? De venir y esperar. Y cuando si vemos, no nos concede en X tiempo, nosotros siempre estamos diciendo, no se haga nuestra voluntad, sino tu voluntad, ¿verdad? Y nos sometemos a Dios. La paciencia nos va a hacer humildes, nos va a hacer mansos, en vez de la ansiedad que nos enoja, nos llena de ira, resentimiento, ¿verdad? Contra nuestro prójimo. El verso 26, pero el verso 26, si lo que no vemos esperamos. ¿Cuál es lo que no vemos? La salvación. El obtener el galardón. No lo hemos visto. Porque mientras estamos en esta carne, estamos propensos a pecar. Y si nosotros nos dejamos llevar, arrastrar por la vida pecaminosa, porque en la actualidad
moderna de hoy del siglo XXI, el hombre quiere vivir en libertad de hacer lo que quiera, ¿verdad? Pues así también el pueblo cristiano va cayendo a un abismo en la que pone en peligro la salvación de sus almas. No lo digo yo, lo dice el Maestro de Nazaret, ¿verdad? Se le ha dado, se lee en Apocalipsis, se le ha dado poder a la bestia para engañar, si se puede, a los escogidos, ¿verdad? Se le ha dado poder a la bestia, ¿verdad? Ya hablamos en predicaciones anteriores que la bestia, mientras nosotros los cristianos creemos que la bestia es un animal grande, un dragón, ¿verdad? No entendemos que la bestia es la sociedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sociedad es la agrupación del conglomerado de todos los seres humanos que pueblan el mundo. Nada más que las regiones, cada región tiene sus propias costumbres autónomas, ¿verdad? En que se rigen, ¿verdad? Entonces, mientras nosotros estamos mirando, por eso el Maestro de Nazaret nos enseña en la parábola de la semilla. Un puñado de la semilla cayó en las piedras, mas como no tenía profundidad, creció la planta, que es el conocimiento de Dios, ¿verdad? Pero se secó porque no tenía raíz. El sol vino y la quemó. ¿Por qué? Porque no tenía en su corazón el temor de Dios, ¿verdad? Le valía, vivió, si vivía, le daba igual. Y vivir como quisiera, pero sin tener el temor de Dios en su corazón. Luego un puñado cayó en las espinas. La planta creció, pero las espinas hicieron infructuoso el crecimiento, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que luego la traducción que el maestro nos da, dice que las cosas del mundo, ¿verdad? Las espinas son las cosas del mundo. Y por eso dice, no podéis amar a dos señores, porque vas a amar a uno, vas a amar a uno más y aborrecerá el otro. Entonces, pues dice, en la traducción dice, los afanes del mundo hizo infructuosa la palabra. Entonces, habemos personas que queremos tener un pie en las cosas de Dios y un pie en la vida secular, y nos mezclamos en la vida secular. Nuestros hijos se mezclan con la vida secular sin ningún temor de que se puede ser el último día, y en su tierna edad de ¿verdad? Como dice el Corán, la palabra. Entonces, viene y el afán. Por eso se le ha dado poder a la bestia. Porque ahora el mundo cristiano de hoy viene, la mujer llega como la moda es usar, los que no tienen temor de Dios, es usar vestidos apretados. Entonces la mujer se sube al púlpito con aquellos vestidos apretados, ¿verdad? Entonces, descubriendo así su desnudez, y no sabe que hay un mandamiento que dice
no descubrí, no lo tuve como que no descubrirás tu desnudez, ¿verdad? Y sin embargo, nosotros venimos y nos sentimos orgullosos que nuestra mujer ande con vestidos apretados. Por lo menos yo a la mía le digo, eso está muy apretado. A mí me digo, bueno, la persona debe de honrar, tener temor de Dios, como se viste, ¿verdad? Pero sí hay algunos que se sienten bien, que otros estén viendo su cuerpo. Y la lascivia del hombre, lo primero que va a hacer es mirar el cuerpo de la mujer, ¿verdad? Entonces, por eso es que en el verso 25, ¿verdad? Dice, si esperamos con paciencia, ¿verdad? Y esa dice, si es paciencia, esperamos, se lee en los profetas cuando dice, si viniere la primera vigilia de la noche, si viniere la segunda vigilia de la noche, al tercer día en el horizonte se mostrará la gloria de Jehová, ¿verdad? Es decir, que la misericordia de nuestro Dios se manifestará conforme a nuestra petición, ¿verdad? Pero como Dios prueba los corazones, ¿verdad? Pues esa es la razón de la dilación. Mas si nosotros somos agradables, nuestras vidas son agradables a Dios, entonces al instante nos concede la petición, el Señor en su corazón. Por ejemplo, yo le he dicho, Señor, le digo, Espíritu Santo de Dios, enséñame dónde dejé X cosa, un documento o algo importante. Y en mi desesperación, pues no logro encontrarlo, no lo logro ver, porque aún a veces nos cegamos y a veces lo tenemos de frente, pero no lo vemos, ¿verdad? Simplemente la prueba que Dios nos da, si vamos a actuar con madurez espiritual, ¿verdad? Entonces, cuando yo le digo, Señor, muéstrame, Espíritu Santo, guíame dónde puse la cosa, inmediatamente de repente yo solo voy y encuentro lo que andaba buscando. Entonces voy en agradecimiento, doblo mis rodillas y le dice, gracias porque sé que siempre me oyes, ¿ven? Pero vemos que a otros, pues Dios nos estira la contestación de nuestra oración para probar nuestro corazón, si creíamos en Él, si esperábamos en Él, si confiamos en Él. El verso 36, asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza. Asimismo, así también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza. Porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, primero, el Eterno ya sabe lo que tenemos necesidad, ¿verdad? Aunque el Maestro nos enseña y nos dice pedir, ¿verdad? Y todo lo que pidieres en mi nombre, creyendo lo vas a recibir. Así que el Señor nos anima a tener confianza en Él y que le pidamos, ¿verdad? Aunque Él ya sabe que tenemos necesidad, ¿verdad? Pero viene aquí lo que se lee, dice, asimismo también el Espíritu ayuda nuestra flaqueza. ¿Cuál es la flaqueza que nosotros tendríamos en el Espíritu? Es no creer a las promesas de Dios. No creer a las promesas de Dios. Y si nosotros venimos y hay duda en nuestro corazón, la petición no va a ser hecha. ¿Ven?
De ahí que el maestro viene y nos dice de que todo lo que pidierais en mi nombre creyendo, lo recibiréis, ¿verdad? Entonces, porque el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, ¿verdad? ¿Cuál es el Espíritu? ¿Cuál es, de qué Espíritu habla Pablo aquí en el verso 26? Porque el Espíritu ayuda nuestra flaqueza. Es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Por eso el Maestro de Nazaret viene y nos dice: el Espíritu Santo que el mundo no conoce, mas vosotros le conocéis, Él os guiará a toda verdad, ¿verdad? Entonces, el Espíritu de Dios viene que cuando la impaciencia, cuando la ansiedad quiere tomar control de nosotros, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo nos da fortaleza, ¿verdad? Nos ayuda a nuestra flaqueza. ¿De qué manera nos ayuda a nuestra flaqueza? En que el Espíritu de Dios nos da el dominio propio para mantenernos mansos, ¿verdad? Para mantenernos humildes, ¿verdad? Y también para que se cumpla cuando aquel hombre que le dijo, mi hija está muerta, ¿verdad? Ven para que la levante, dice. Y el maestro le preguntó: ¿crees tú que puedo hacer esto? Y él le respondió: sí, ayuda a mi incredulidad. Aunque le confesó que sí creía en él, todavía él le dijo: si mi fe, mi creencia es inestable, ayúdala tú, fortalécela tú, concediéndome mi petición. Entonces el Señor Jesús se fue y le agarró dice, se burlaron de él porque decía: la muchacha no está muerta, solo duerme. Y se burlaron, y después los sacó a todos, le agarró la mano y la niña se levantó y se la dio a su padre, ¿verdad? Entonces, porque el Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu de Dios. Así mismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque hemos de pedir como conviene. Porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Entonces, algunas veces venimos y escuchamos: no, hermano, debemos de aprender a pedir, porque algunas veces Dios no nos contesta, porque tal vez lo que le pedimos no va a ser para edificación de nuestras almas. Mentira del diablo, Jehová lo reprenda, ¿verdad? Porque el maestro te dice: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Entonces él te dice que pidamos, ¿verdad? Pero la condición que nos pone es: si crees, todo será hecho, mas si no crees, no te será hecho. Entonces nos pone las dos cosas, la duda y la confianza. ¿Ven? Entonces el Espíritu de Dios ayuda a nuestra flaqueza para permanecer fiel al sentimiento que yo creo en Dios, que yo confío en Dios, y que Dios, sí, que las promesas de Dios son verdaderas y las hago propias mías, ¿verdad? Porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos. Si el que yo le diga: Señor, regálame la lotería, ¿es agradable a Dios o no? Pero el hecho de que viene y le pedimos eso,
No quiere decir que no es conveniente pedir eso, porque el maestro nos dice: pedir y se os dará. Ahora, que viene, dice la palabra: donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón, ¿verdad? Y nosotros venimos y decimos: no, que cuando me des dinero voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquí, voy a hacer allá, ¿verdad? Pero la buena nueva es que Dios vino para salvar nuestras almas, ¿verdad? Para darnos la oportunidad de la salvación de nuestras almas. Y que cuando Él nos dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿verdad? Entonces, yo no debo de hacer como cosa mía de desear que si porque soy pobre, el haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal me hace rico, o Dios me va a hacer rico de la noche a la mañana, como esas mentiras, ¿verdad? De esos predicadores, ¿verdad? Que te están diciendo: oh, el Espíritu de Dios me dice que alguien está teniendo lucha y que quiere dar $200, pero tiene esa lucha, y viene aquello a convencerlo, y tal vez lo que tiene es para pagar la luz, para pagar el agua o para comprar comida. Pero viene aquella persona a decirte: oh, que el Señor te lo va a triplicar, que el Señor lo que dé te lo va a 100%. Entonces ya me hacen creer a mí que si yo doy algo, me lo va a dar 100%. Mentiras del diablo. Es lo que se lee. Hay de vosotros, pastores, que despojasteis a mis ovejas y no curaste la perniquebrada. Todo eso se lee en los profetas. Entonces dice que si pedimos como conviene, no lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos. Y cuál será la razón que Dios no nos contesta la oración, ¿verdad? Pero al final, siempre Dios contesta la oración, ¿verdad? No conviene, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Es decir, que si la petición que le hemos hecho a Dios, no nos va a convenir, o con la petición que le hemos hecho al Señor, vamos a ser tropezaderos a otros para venir a la presencia de Dios, pues no lo sabemos, ¿verdad? Pero entonces dice que el Espíritu, esta vez es nuestro espíritu, ¿verdad? La primera expresión del Espíritu, ¿verdad? El que dice el verso 26, así también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza. Esta primera palabra, el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y luego tenemos la segunda expresión, porque no sabemos sino porque pedir como conviene no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuál es ese Espíritu? La nueva persona que somos nosotros. La nueva persona que somos nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios de que nosotros seamos espirituales? Es porque Dios es espíritu, ¿verdad? Y el mismo Espíritu gime, por ejemplo, cuando tenemos ese dolor,
de que estamos enfermos y nosotros le pedimos al Señor que nos ayude, que nos sane. Y de esa manera, pues, como no sabemos si vamos a pecar, pues el Espíritu de nosotros, con gemidos indecibles, es decir, que la carne no la puede escuchar, que la carne no se hace manifiesto en la carne, sino que Dios busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad, ¿verdad? Entonces, al adorarlo nosotros en espíritu, nosotros nos sometemos a Dios y gemimos y con gemidos indecibles, es decir, que solamente nos llega a decir, digamos, a decir o a pensar o a sentir, Señor, hágase tu voluntad, ¿verdad? Y luego nos queda es someternos a una cosa o a la otra, ¿verdad? Pero el error más grande que cometemos nosotros los humanos es que despreciamos las cosas de Dios porque creemos que Dios no existe, porque creemos que todas las cosas que tenemos, bienes materiales, ha sido por nuestra propia inteligencia, por nuestra propia sabiduría, mas desechamos que ha sido Dios quien nos ha dado todas las cosas. Y la razón que Dios nos hace diferentes, por ejemplo, al que le dio abundancia, ¿verdad? Dios espera que porque le dio abundancia, aquella persona que tiene va a sentir compasión por el prójimo que no tiene y va a darle, ¿verdad? O si el pobre que no tiene y que sabe que el pobre que no tiene y sabe que su vecino tampoco tiene, pero de repente que Dios le concede que ese día, como dice la promesa, no he visto siervo justo que mendigue pan, ¿verdad? Entonces no tenía, ¿verdad? Pero luego el Señor la bendijo y tuvo para comprar, trabajó, planchó, limpió un piso para comprar arroz y frijoles. Y entonces aquel pobre, ¿verdad?, que sabe que no tiene, su vecino viene y le agarra y le dice, mire, aquí tiene este bocadito, o aquí tiene esto para que le dé un bocadito a cada niño. Entonces eso es la razón que Dios nos da bienes materiales. Y a otros nos los pone escaso también, así como el que tiene es probado su corazón para ser movido a compasión por el prójimo y también para nosotros, ¿verdad? Los que no tenemos, Dios nos prueba si lo poco que tenemos lo vamos a compartir o nos vamos a hacer, no, si no tengo yo, ¿cómo te voy a dar? ¿Verdad? Entonces, apropiándome a mí. Y entonces satisfaciéndome a mí mismo, mientras mi prójimo viene, está solo velándome, llevándome a ver las cosas a la boca. Pero la palabra dice, la promesa de Dios dice, con el misericordioso me portaré misericordioso. Aleluya. Entonces en el verso, ¿verdad? El Espíritu gime de nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Porque la carne es una, más el Espíritu otro. De ahí que el Maestro viene y nos dice, a la verdad, la carne es débil, más el Espíritu presto. Es decir, que el Espíritu nuestro sabe cómo comunicarse con el Maestro, con el Dios, con el Eterno, ¿verdad? Y claro que eso está la unción del Espíritu de Dios sobre nosotros, ¿verdad? A venir a ayudarnos a permanecer fieles en la presencia de Dios. El verso 27. El verso 27
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu. Vamos a abundar ahí esa parte primera. Porque, y esto se refiere, dice el 27, ¿verdad? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del espíritu del hombre. Del hombre. Del espíritu. El 27. A veces tengo que hacer uso de esto, ¿verdad? El 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. ¿Qué nos quiere decir en este verso 27? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, el intento del Espíritu. Vamos a ver esa expresión, el intento. Y lo único que nos trae a memoria el maestro Nazaret es la actuación de Sefira y Ananías, ¿verdad? En la que ellos vendieron la propiedad, pero le dijo a Ananías, su mujer, si te preguntan en cuánto vendiste, decile en tanto. ¿Verdad? Porque ellos habían dividido la venta total de la propiedad y se quedaron con la mitad. Y ellos vinieron y quisieron ocultar por la mentira esa acción. Y le dice, si te preguntan, él dice, la otra mitad fue en esto que la vendimos. Entonces, viene, sabe el intento, ¿verdad? El 27, el intento del Espíritu. Como ya nosotros somos espirituales y no carnales, ¿verdad? Pero la intención se dio en nosotros los creyentes. Y vemos que Ananías y Sefira, su mujer, eran creyentes. Pero, ¿qué pasó? Quebrantaron el mandamiento que dice, yo creo que es el 7º o el 8º, no mentirás. El 6º mandamiento, no mentirás, no codiciarás los bienes ajenos, ¿verdad? Algo así se lee en los mandamientos, ¿verdad? Entonces, Ananías lo que hizo fue mentir. Por eso Pedro viene y le dice, mira, aquí traigo esto para... Entonces le dijo a Ananías, le dice, la propiedad era tuya. Nadie te estaba obligando porque la palabra no te obliga a que te vas a despojar de lo tuyo para darlos a aquellos que vienen y hablan en el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces viene la propiedad era tuya, te podía haber quedado con todo, porque no estabas obligado a dar la mitad de tu hacienda. Pero si había voluntad, pues él viene y vos hubieras dicho, mira, la vendí en tanto, pero yo voy a dar la mitad para, como dice aquí, conforme a la voluntad de Dios, demanda para los santos. Conforme a la voluntad de Dios, demanda por los santos, ¿verdad? Esa es la voluntad. Cuando los envió a predicar, le dijo, el obrero es digno de su alimento, ¿verdad? Que iban a mantenerse por la caridad, por la misericordia de los creyentes, que le iban a proveer vestido, calzado, y dinero para si necesitaban pasaje, pagar pasaje o algo, ¿verdad? O donde llegaban que tenían que pagar impuestos, ¿verdad?
Entonces dice, conforme a la voluntad de Dios, demanda por los santos. ¿Ve? Pero demanda por los santos, eso es la expresión demanda es como obligatoria, ¿verdad? Pero en sí, lo que nos quiere decir es, la expresión demanda es conforme a las necesidades por los santos, ¿verdad? Es decir, por los apóstoles, los creyentes. De ahí que vino la idea de la iglesia primitiva de tener todas las cosas en común, ¿verdad? Es decir, que los ricos vendían las propiedades, había un fideicomiso y labraban las tierras, las cultivaban y así se mantenían, ¿verdad? Conforme demandaba los santos. Entonces, el verso 27, Dios, más el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu. Es lo que le dijo Pedro a Ananías. Entonces, él cuando se vio, dice, vos vendiste en tanto la cosa. Y Ananías se asustó porque dijo, y le dio un ataque al corazón. Luego Sefira que vino y le preguntó, le dije, sí, la vendimos en tanto, le dije, conforme como te confabulaste para transgredir el mandamiento, pues también lo castigó. Y eso es para dejar un precedente, ¿verdad? De que Dios no puede ser burlado, sino que lo que nosotros sembramos, eso vamos a cegar, ¿verdad? Entonces, el verso 28, ¿verdad? Entonces, el 27 era el ejemplo de Sefira y su mujer, es lo que puede explicar el verso 27, porque Dios más el que escudriña los corazones, ¿verdad? Y vino, Pedro le dijo, por cuanto te confabulaste con tu marido para tentar al Espíritu Santo de Dios, ahí tu marido, ellos es lo que entrarán y te sacarán a ti. Y la mujer se asustó y cayó. Y la sacaron, ¿verdad? El 28. Y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. A los que Dios aman, ¿verdad? Es decir, porque sabemos a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Ya? ¿Y cuáles son los que Dios aman? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el maestro de Nazaret. Entonces, una manera de nosotros demostrar que amamos a Dios es que nos esforzamos en vivir, hacer y poner por obra los mandamientos de Jehová nuestro Dios, ¿verdad? Así que, porque a saber, y sabemos que los que aman a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Es a saber, todas las cosas le ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito que Dios cuál es nuestro propósito de aceptar a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, ¿verdad? Es hacer a los que conforme al propósito son llamados. ¿Cuál es ese propósito? Dice, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del hombre. Y luego vuelve a decir, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y al decir el Señor, y yo me volveré a vosotros, es decir, que se harán realidad las promesas de Dios. Bendito al entrar, bendito al salir, bendito el fruto del vientre, bendito el fruto del canastillo, el campo de su trabajo. O sea que Dios iba a bendecir su persona, sus bienes, como a Abraham, que de la nada, como a Jacob, ¿verdad?
Entonces, el 28 viene y nos dice que y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien, es decir, recibimos la bendición de Dios porque amamos a Dios y amando a Dios amamos sus mandamientos. Entonces sigue el 28, es a saber a los que conforme al propósito son llamados. Entonces estamos diciendo cuál es ese propósito, cuál es el propósito, cuál es nuestro llamamiento. Bueno, el propósito de Dios es que dice, vivo yo, dice Jehová, que no quiere la muerte del hombre, sino que se vuelva de su mal camino. Entonces, el propósito en el corazón de Dios es darle la oportunidad a cada ser humano de luchar por la salvación de su alma, ¿verdad? Por eso termina el verso 28 con el propósito, son llamados. ¿Y quiénes somos los llamados? El que quiera, el que oiga, el que no se porte rebelde cuando se le dice, ¿quieres aceptar a Cristo, a Jesús como tu Señor y tu Salvador personal? Y la persona dice sí, voluntariamente. No como en algunas congregaciones se da y llega una visita y viene y hermano, ¿quiere aceptar a Cristo como Señor y su Salvador? Y aquella persona se queda pensativa y le vuelven a hacer, le vuelven a decir y aquella persona le dice, no, en la próxima vez. Entonces vienen, hermano, oremos porque por esta alma para que venga, para que lo desate Dios y acepte hoy como su Señor y su Salvador personal. Entonces comienzan a orar y comienzan y le vuelven a decir y le hablan y le dicen, y al final la persona dice sí, pero ya no es por voluntad propia, sino porque se le habla, se le dice. Si Dios le respeta Dios le respeta su libertad de escoger, ¿por qué nosotros nos vamos a poner a estar empujando a decir la persona dice voluntariamente va a venir? Por eso, conforme al propósito son llamados. Aquellos que no somos rebeldes, pues el propósito de Dios es de librarnos de la muerte eterna y darnos la promesa del nuevo pacto, la vida eterna a través de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? El 29, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Vean? Porque a los que antes conoció, también predestinó. Eso se lee en el profeta Ezequiel, este verso 28. Diciéndole yo, al impío de cierto morirás, mas él se volviere de su mal camino, por cuanto se volvió, por cuanto se arrepintió, vivirá. Entonces vemos allí que a los que Dios le da la oportunidad a cada ser humano de venir a los pies de Dios, a tener una comunicación con Dios. Entonces, al darse eso, ¿verdad? Al darse eso, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte, sino que se vuelva de su mal camino. Ahí ya somos predestinados, ¿verdad? Es decir, que Dios nos da la oportunidad para darnos
reconciliarnos y mantenernos firmes en la presencia de Dios. Por eso le dijo a Elías, aún tengo 7,000 rodillas que no han dado a la adoración de imágenes, ¿verdad? Entonces, conforme al profeta son llamados, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿verdad? El propósito de que Dios se hace hombre, ¿verdad? Para dejarnos ese ejemplo, que lo que hacía el maestro de Nazaret, se apartaba a la soledad a orar. Y luego cuando ya compartía con los otros, pues comenzaba a hablarle la palabra y compartir con ellos, ¿verdad? Perdón. Entonces dice, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esta expresión, Pablo nos habla al respecto cuando nos amonesta y nos dice, todavía tantos años tenemos en el Señor, ¿verdad? Y todavía tenéis necesidad de leche. Cuando Pablo usa esa expresión que tenemos necesidad de leche, es decir, que nosotros tantos años que estamos yendo a congregarnos y todavía actuamos como que si no supiésemos. Y aún nos envolvemos en cosas que no debemos envolvernos, ¿verdad? De las cosas del mundo, ¿verdad? Entonces, para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo. Y entonces Pablo nos enseña y nos habla y nos dice que corramos de tal manera, ¿verdad? Que hasta que alcancemos la estatura de Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es esa estatura de que habla Pablo referente? Es decir, el ejemplo, que imitemos el ejemplo del Señor Jesús. Entre los ejemplos tenemos que Él amó a todo mundo. Él no juzgó a nadie. Él se mantuvo obedeciendo la ley. Entonces, ese hombre, dice, es la imagen de su Hijo. ¿Cuál es la imagen? Dios hecho hombre, Dios hecho humano. Entonces, el ejemplo de Dios como humano que nos dejó, que nos dice, no juzguéis, y nos daba consejo, no juzguéis para que no seáis juzgados, pedid y se os dará, creer al Evangelio, creer a las cosas que se hacen. ¿Ve? Entonces, él venía y glorificaba a Dios en pureza de corazón, porque él se mantenía el propósito por el cual fue llamado, la adoración en pureza de corazón a Dios. Dice, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ve? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito entre muchos hermanos es cuando Él dice, le dijeron, tu padre, tu hermano y tu madre te buscan, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él contestó, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? El que hace la voluntad de mi padre, el tal es mi hermano, el tal es mi madre. Entonces vemos aquí que él es el primogénito entre muchos, porque
aunque nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, aún somos propensos a pecar contra Dios. Sin embargo, aquí Pablo viene y dice, para que Él sea el primogénito. Es decir, he aquí mi hijo, el cual tengo contentamiento. Es decir, que cumplió la ley. El propósito que Dios tuvo para con Israel de vivir en los estatutos y mandamientos de Jehová nuestro Dios. Pero Israel no pudo sostenerse delante de Dios, pero el maestro sí pudo. Y por eso es el primogénito, dice Pablo, entre muchos hermanos. ¿Cuáles son esos muchos hermanos? Todo aquel que no despreció la oportunidad de reconciliarse para con Dios, porque muchos de ellos vieron la ira de Dios, muchos de ellos fueron llevados cautivos, ¿ve? Entonces, pero muchos de ellos esperaban la venida del Mesías y con todas las cosas que hizo, pues creyeron en él, ¿verdad? Gloria a nuestro Dios. Y como dice, se lee en el profeta, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, esa es la razón que Pablo viene y dice, es el primogénito entre muchos hermanos, porque no tuvo pecado y cumplió la ley. Y a los que predestinó, el verso 30, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Este verso 30 se refiere a los apóstoles, ¿verdad? Y a los que predestinó, es decir, vino primeramente y llamó a Pedro, ¿verdad? A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Porque cuando viene y le dice a Pedro, ven, yo te haré pescador de hombre, pues allí Dios lo limpió, Dios lo purificó. Además, luego el maestro da testimonio, dice, con la palabra, dirigiéndose a los apóstoles, ya vosotros sois limpios con la palabra que os he hablado. O sea, los apóstoles los llamó, les habló y aquellos creyeron a las escrituras, ¿verdad? Que él era. Entonces, al creer, pues ya nos justifica, ¿verdad? Y a este también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Ve? ¿Cuál es la glorificación que los apóstoles tuvieron? El poder de sanar las enfermedades, el poder de reprender a los espíritus inmundos, el poder de levantar los muertos. Por ejemplo, cuando el muchacho que cayó de la ventana cuando Pablo predicaba y se desnucó, pero Pablo vino y lo resucitó. Entonces, esa es la glorificación que recibieron los apóstoles después de que el Señor Jesús se fue. Y esto también glorificó. ¿Bien? Y pues el verso 31, ahí terminaríamos. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Entonces, esto es para que los apóstoles vinieran y tomaran fortaleza
en aquellos tiempos, ¿verdad? Estamos hablando del tiempo del Señor Jesús. Tomarán fortaleza, ¿verdad? Por eso Él vino a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Y el verso 31, pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Por eso le dijo el maestro a Pablo, cuando le apareció camino a Damasco, que le dijo, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues, le dijo el maestro, ¿verdad? Y luego le dijo, ¿y qué haré? Entonces el maestro le viene y le dijo, vete a tal lugar, orarán por vos y te devolverán la vista, y luego te enseñaré cuán grande es sufrir por mi nombre, ¿verdad? Algo así le dijo a Pablo. ¿Ya? Yo te enseñaré cuán grande es sufrir por mi nombre, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, pues, la iglesia era, sufría violencia porque habían persecuciones y las historias de que Esteban, bueno, ese se lee ahí que él fue apedreado, otros que lo echaron en aceite, vemos a Pedro que fue crucificado y a todos aquellos que los romanos crucificaban, ¿verdad? Pero ellos prefirieron morir, ¿verdad? Prefirieron morir antes que negar a Cristo Jesús. Y es lo mismo que nosotros en esta vida, nosotros debemos de permanecer fieles para poder abrazar como nosotros comenzamos, ¿verdad? Porque en esperanza somos salvos. En esperanza. Y solamente permaneciendo fieles como aquellos que fueron tirados a las fieras, aquellos que fueron crucificados, aquellos que fueron aserrados, aquellos que fueron puestos por aprobio, es decir, burlas, y que se reían la gente con lo que le hacían, como le hicieron al maestro de Nazaret, cuando lo golpeaban, se reían, lo pateaban, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas. Entonces, el del verso 31, pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y podemos ver que cuando Pablo vino y fue mordido por la serpiente y no le hizo nada el veneno. Vemos a Pedro cuando Pablo también cuando estaba en la cárcel y vino el ángel y abrió las puertas y fueron a predicar Pedro y Juan. Y después tenemos otro hecho similar con Pablo cuando estaban presos y cantaban, y vino el terremoto y se iban a matar los soldados, y Pablo le dijo, no, estamos todos aquí, no te hagas daño, estamos todos aquí, ¿verdad? Entonces vemos todas esas cosas, ¿verdad? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa misma fortaleza que le dio a los apóstoles es la que Dios nos ha dado a nosotros. Que nosotros creamos, que nosotros confiemos y esperemos en nuestro Dios, ¿verdad? Que Él hará. Él nos dice, he aquí que yo enviaré a mi ángel
que guardará vuestro frontal y vuestra retaguardia. Gloria a Dios. Soy el hermano Elías, vuestro hermano en Cristo Jesús. Espero que Dios en su inmensa misericordia me les haya dado una semana bendecida y le haya contestado las peticiones de su corazón. Y este primer día de la semana, pues elevamos nuestro corazón a Dios, ¿verdad? Agradeciéndoles por todas las cosas que nos dio. Paz a vosotros. Te invito en Cristo Jesús. Y que el Dios en su misericordia te conceda las peticiones de su corazón. Bendiciones.